Ahora, durante todo este proceso de estar haciendo y estar intentando a través de estos proyectos de ir moviendo esta curva hacia la derecha, yo creo que estos cambios siempre terminan resintiendo las organizaciones, ¿no? Yo creo que si alguien quiere continuar creciendo y no incorpora dentro de su agenda lo que es el manejo del cambio, seguramente se va a enfrentar muy probablemente a retos muy importantes que quizás cuestionen lo que puede ser en un momento dado el éxito de este crecimiento, ¿no? Una de las cosas que nosotros consideramos que era importante para el manejo de todo este cambio era simplificar hasta donde fuese posible todo lo que nosotros teníamos que hacer, ¿no? La descripción de los proyectos, de tal manera que tuvieras un proyecto sencillo de describir, que no necesitaras recurrir a un elemento externo para describir qué es lo que estabas haciendo, el que lo pudieses comunicar con esa misma facilidad y consecuentemente, al tener una descripción simple y una comunicación simple, se convertía entonces también en un proyecto sencillo de ejecutar. Y al ser sencillo de ejecutar, porque era sencillo de entender y sencillo de comunicar, era fácil de darle seguimiento. Y como ustedes saben, este tipo de proyectos o de cambios que uno está introduciendo requieren necesariamente tener un seguimiento y tener una focalización. En todo este proceso de cambio y del manejo del cambio, yo ubiqué lo que yo les denomino que son los síndromes, que son aquellas cosas que de alguna manera ponen en riesgo que la administración del cambio se vaya a terminar traduciendo realmente en algo que construya valor, ¿no? Y creo que estos síndromes, que son realmente anécdotas que están sintetizadas con esta palabra de síndromes, de cosas que vivíamos en la compañía, son importantes para que justamente puedas manejar el cambio, y este cambio te permite en un momento dado continuar con lo que es un crecimiento continuo de las compañías. El primero de estos síndromes es, yo le dije la cueva, simplemente porque es un sentimiento que de repente tú te encuentras en una cueva oscura, y esa cueva oscura lo que le hace al ser humano en su mente es traer unos temores de que puede haber algo que pueda poner en peligro tu existencia, tu vida misma. Y eso justamente, ese temor es lo que justamente hay en las personas cuando están dentro de una organización tratando de hacer, de implementar o de ejecutar un cambio que se vaya a traducir en algo valioso hacia adelante, ¿no? Este miedo al cambio a veces tiende a subestimarse, y me parece que es una reacción humana que, si no la entendemos, muy probablemente vamos a tener unos retos que nos van a impedir que esos cambios nuevamente se vayan a traducir en una creación continua de valor para las compañías. El segundo de estos síndromes yo le llamo la tinta azul, ¿no? Y le digo la tinta azul porque cuando a mí recién me nombraron presidente de la compañía, me pedían que los documentos importantes los firmara todos con tinta azul, ¿no? Y un día, y da la casualidad pues que yo tengo la neurosis de que todo lo escribo con tinta negra, ¿no? Y me costaba trabajo cada vez que me llegaban a pedir algo que firmara con tinta azul, porque no tenía nada con tinta azul. Y lo que terminábamos era buscando una tinta azul, una pluma que escribiera en azul, hasta que preguntamos por qué la tinta azul, ¿no? Y la respuesta que me dieron en aquel entonces fue de que era más difícil de duplicar un documento si estaba firmado con tinta azul. Y yo dije, bueno, esto es cierto, sobre todo si nosotros viviésemos probablemente en los 80s, ¿no? Y en los 80s efectivamente tú firmabas algo con tinta azul y lo único que existía era una fotocopiadora blanco y negro, y si tú firmabas con tinta azul, pues esto efectivamente contribuía valor o atribuía valor al proceso de control que podría haber o de evitar un proceso de falsificación. Pero en esta época o en estos años, donde a veces es difícil distinguir entre el original y el documento duplicado, pues esto se dejó de básicamente agregar valor y se convirtió meramente en un paso burocrático. Y al final del día, lo que yo terminaba concluyendo con esto
es que estábamos tratando de aplicar soluciones viejas a problemas nuevos. Y yo creo que eso es justamente el síndrome de lo que es la tinta sobre, el tratar de continuar con una solución perenne cuando nuestros clientes, nuestra competencia, el mercado, las comunicaciones, etcétera, han estado cambiando y nosotros decidimos continuar con las mismas soluciones que probablemente ya no le agreguen valor a nuestros consumidores, ya no les agreguen valor a nuestros proveedores, ya no le agreguen valores en general a la sociedad. El siguiente de los síndromes es el de al lado, ¿no? Y esto es algo pues que cuando empezabas con una discusión o empiezas con una discusión de un problema, de una oportunidad que tienes una compañía, y cuando la respuesta a ese reto de cuál es esa solución o problema básicamente es de que ese no es un problema mío, sino que es un problema que alguien más ajeno a mí, compañero, competidor, situación de mercado, la lluvia, el sol, los maestros, etcétera, eran la explicación perfecta en un momento dado para explicar el por qué no alcanzábamos los resultados que estábamos tratando de obtener. Y creo que cuando uno empieza a construir y dedica energías a la construcción de argumentos que van buscando cómo explicar por qué las cosas no se hacen, en lugar de tratar de entregar los resultados, pues eso se convierte en un síndrome y en una epidemia dentro de las compañías, porque luego las organizaciones enteras empiezan a construir explicaciones larguísimas de por qué las cosas no suceden, en lugar de probablemente encontrar las causas que impiden que uno alcance la meta que uno se ha trazado. El siguiente es la llave perdida, y ahorita les explico también por qué la llave perdida, ¿no? Y esto fue una experiencia personal, cuando con un amigo, cuando estaban recién comercializándose masivamente las cámaras fotográficas ya sin películas, sin rollo, las digitales, llegamos a una tienda, y en esta tienda resulta que íbamos a buscar una cámara digital, y la cámara digital estaba en una vitrina con llave, por cierto, pero lo curioso de esto es que tenía un rótulo que decía que no podían vender ningún producto que estaba dentro de la vitrina porque se había perdido la llave. Y como se había perdido la llave, no le podíamos dar servicio al cliente. Y eso claramente denota una actitud que no es la actitud que uno anda buscando cuando estás en el proceso de estar intentando cambiar para estar intentando crecer en forma continua, ¿no? La solución era muy sencilla, ¿no? Buscas un cerrajero que abra la llave, porque seguramente la persona que era el todopoderoso de la llave se lo había llevado a su casa o se le había olvidado. O en el peor de los casos, pues mira, se rompe el cristal y en un momento dado no puedes dejar de atender a tus clientes porque esa es tu responsabilidad y no puedes evadir esa responsabilidad que tú tienes como compañía. Creo que la actitud en el cambio, y cuando tú estás buscando estar en un proceso de crecimiento, se vuelve justamente muy relevante en estos procesos. El siguiente, le digo la longaniza, y la longaniza me permitía las 4 primeras letras de la palabra longaniza de largo en inglés, luego tener debates con muchas personas dentro de la compañía, porque luego las decisiones se convierten en decisiones eternas, ¿no? El no tomar una decisión oportuna, rápida, aunque eso a veces pueda significar que no alcances el 100% de lo que estás obteniendo, pero al final del día significa que estás determinado a continuar con ese cambio, con ese crecimiento, de probar las cosas que te van a permitir seguir hacia adelante, es justamente un problema. Cuando las decisiones se empiezan a eternizar en las compañías, empiezas a perder dinámica, empiezas a perder sensibilidad en el mercado. Más ahora, ¿no? Cuando probablemente a través de las redes sociales o a través de la televisión satelital, pues te estás enterando de las noticias en el momento que suceden. Más aún, a veces te enteras de las noticias antes que la noticia se convierta en una realidad, porque empiezas a tener lo que son las amenazas o empiezas a ver todas las cosas que ocurren. Creo que ese tipo de cosas al final del día
esas decisiones eternas que pierdes oportunidad se convierten en un freno, en un síndrome para las compañías para poder ejecutar todo lo que necesitan hacer para continuar creciendo.